Revelado, como un joven enfrentó el rechazo y transformó su vida en el imperio de Walmart. Diego siempre había sido un luchador. Desde que tenía uso de razón, enfrentaba el mundo con una sonrisa placentera, a pesar de que la vida en su barrio no le había dado más que golpes. A sus 22 años, veía como su madre, una mujer valiente, se desvivía por mantener a su familia a flote. Su hogar, pequeño y lleno de carencias, era un refugio de amor y sufrimiento. Pero Diego sabía que los sueños eran para perseguirlos y, sí, para convertirlos en realidad. Su deseo de superarse era como una llama que nunca dejaba de arder en su corazón. El día que recibió la noticia del rechazo para el programa de capacitación que tanto anhelaba fue como un balde de agua fría. Todo su esfuerzo parecía desvanecerse en un segundo. Se sentó en la esquina de su casa, con el pecho apretado y la sensación de que el futuro, antes brillante, ahora se dibujaba oscuro. Pero la voz de su madre resonaba en su mente: no importa qué tan difícil se ponga, siempre recuerda que el esfuerzo vale la pena. Y así, mientras la tristeza se apoderaba de él, un pequeño rayo de esperanza llegó de forma inesperada. Encontró una oferta laboral en Walmart. Su mente se llenó de dudas. ¿Sería suficiente su historia? ¿Podría realmente demostrar que alguien como él, nacido en un barrio popular, podía ascender en el mundo corporativo? La posibilidad de enfrentarse a nuevos desafíos lo llenaba de miedo, pero también de emoción. Recordó las palabras de su madre y decidió lanzarse a la aventura. Un trabajo honesto siempre brinda recompensas, le decía. Con su corazón latiendo fuerte, se presentó a la entrevista. Los pasillos de esa tienda payanecía fría y metalizada lo abrumaron. Sentía los murmullos de algunos que lo miraban como un extraño, como si no perteneciera allí. Sin embargo, cuando estuvo frente al entrevistador, dejó que su sinceridad brillara. Había algo en sus ojos que despertó la confianza de su nuevo jefe, quien finalmente le dio la bienvenida a su nueva vida. Lo había logrado. Pero lo que parecería un triunfo pronto se tornó en una batalla. Un primer mes en el que tuvo que demostrar que era más que la historia que traía consigo. A veces, siento que lucho contra el viento en contra, se decía Diego mientras sus compañeros, algunos de carácter hostil, lo recibían con miradas de recelo. Pero él no claudicaría. Con cada pequeño avance, se aferraba a su familia, ellos eran su motor. Y aunque el camino estaba lleno de espinas, algunos elogios en su desempeño empezaron a iluminar su camino. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Mientras avanzaba en su nuevo papel, Diego recibió el reto más grande: liderar un proyecto que podría ser la clave para mejorar la vida en su comunidad. Sabía que era una oportunidad monumental, pero las dudas comenzaron a ganarle terreno. La presión y el rencor de sus compañeros alrededor de esta nueva responsabilidad amenazaban con derrumbarlo. Sin embargo, en una reunión, un relato de sus colegas sobre la lucha y el rechazo que también habían enfrentado, cambió todo. Comprendió que no estaba solo. Su historia, lejos de ser un peso, podía convertirse en el primer paso hacia la transformación colectiva. Con renovado vigor, se preguntó, ¿podría equilibrar el deseo de éxito personal con la lealtad hacia su familia? La respuesta a esa pregunta no estaba clara, y el desafío que se avecinaba parecía monumental. Pero su corazón ardía por hacer historia. ¿Sería capaz de encontrar su camino mientras su mundo se balancea entre la familia y el ambicioso futuro que esperaba? Diego no podía ignorar esa chispa de motivación que se había encendido dentro de él. Mientras recorría los pasillos de Walmart, imaginaba cómo ese proyecto podía conectar a su comunidad, darles voz y, al mismo tiempo, demostrar que él no solo era un tipo del barrio, era alguien que podía marcar la diferencia. Sin embargo, las noches eran agobiantes, llenas de insomnio y dudas. Miraba al techo de su habitación y pensaba en su madre, su sacrificio.
Cada lágrima de ella se convertía en su motivación. Un día, mientras ayudaba a un cliente que se quejaba de la falta de servicios en su barrio, Diego se detuvo a escuchar. Esa conversación se sintió como un llamado. El hombre mencionó cómo la falta de recursos había afectado a su familia. Diego, sintiendo la necesidad de actuar, le prometió que iba a hacer algo al respecto. Desde ese instante, se dio cuenta que su proyecto no solo se trataba de un trabajo, era su legado. Con cada paso hacia la implementación de su idea, el desafío crecía. Reunió a un grupo diverso de compañeros, gente con ideas brillantes, pero también con temores. La primera reunión fue intensa. Diego se presentó con una presentación clara. Cómo podían utilizar una parte de sus ganancias para crear un programa que ayudara a la comunidad. Muchos se miraron entre sí, inseguros. Algunos pusieron en duda si el proyecto podía realmente cambiar la situación. Sin embargo, había algo en la pasión de Diego que comenzó a contagiar a aquellos que lo rodeaban. «Vamos a ser un equipo», les dijo. «No solo por nosotros, sino por nuestra gente. Necesitamos que ellos sientan que cuentan con nosotros». Con su voz firme y su mirada decidida, algunos comenzaron a asentir. En su interior, Diego comprendió que él, con todas sus luchas, se había convertido en un símbolo de esperanza. Cada día que pasaba, se llenaba de más confianza y el proyecto comenzó a cobrar vida en la mente de sus compañeros. El día de la presentación final, el miedo regresó. Al ver a su jefe y a un grupo de ejecutivos frente a él, sintió que su voz se marchitaba. Pero entonces, recordó la mirada de aquel cliente y la fe de su madre. Inhaló profundo y comenzó a hablar. Expresó sus ideas con fervor, utilizando su historia como telón de fondo. Habló de los sueños que se pierden, de las vidas que se pueden cambiar. Se sintió transportado, como si el tiempo se detuviera, y sus palabras comenzaron a fluir. Él no solo estaba presentando un proyecto, estaba compartiendo un mensaje de unidad y cambio. Al finalizar, en la sala se hizo un silencio. Diego se preguntó si había hecho el impacto que había deseado. Los rostros de los ejecutivos eran difíciles de leer y sentía que su corazón latía con fuerza. Finalmente, el gerente de operaciones sonrió y dijo: «Diego, creemos en ti. Creemos en este proyecto». Su corazón daba saltos de alegría, el esfuerzo estaba valiendo la pena. Pero en medio de su felicidad, se dio cuenta de que esa era solo la primera batida de un maratón. Sin embargo, lo que no sabía era que en los pasillos de Walmart, una sombra comenzaba a crecer. Algunos de sus compañeros no estaban contentos con el rumbo que tomaban las cosas. Alguien lo estaba observando, alguien que no quería que Diego tuviera éxito. ¿Qué obstáculos lo esperaban en este camino? ¿Lograría sobrevivir en una industria donde el éxito era sinónimo de competencia feroz? La incertidumbre acechaba y con ella, una pregunta latente. ¿Podría mantener su espíritu luchador frente a un nuevo reto que se avecinaba? Diego no podía dejar de sonreír mientras salía de la sala de conferencias. El apoyo de los ejecutivos era un empujón que lo llenaba de energía. Sin embargo, la sensación de alegría se desvaneció rápidamente cuando se encontró con Mariela, su compañera de trabajo y amiga. Ella tenía un semblante inquieto. «Diego, ¿puedes hablar un momento?», le dijo, su voz temblorosa. «Claro, ¿qué pasa?», le respondió él, notando la seriedad en su mirada. Mariela lo llevó a un rincón apartado del pasillo, lejos de las miradas curiosas de otros empleados. «He oído cosas, comentarios. Algunos de nuestros compañeros están en contra del proyecto. No les gusta la idea de que usemos parte de las ganancias para la comunidad. Piensan que eso debería ser tarea de otros. Están diciendo que deberías mantenerte al margen». El corazón de Diego se hundió. ¿Pero por qué? Este proyecto es para ayudar. Es lo que siempre soñé, dijo, sintiendo la traición en cada palabra. No lo sé, respondió Mariela. Pero hay ciertos intereses que están en juego. La gente teme perder su comodidad. Quieren mantener el status quo y tú estás desafiándolo. Debes tener cuidado. Las palabras de Mariela resonaban en su mente. Sabía que siempre habría oposición cuando uno intentaba cambiar algo. Pero esta vez era diferente.
Se sentía vulnerable, como un conquistador de un nuevo mundo enfrentándose a dragones invisibles. No puedo rendirme ahora. Esto es más grande que yo, dijo, aunque ya sentía la presión. Así pasaron los días, entre coraje y dudas. Cada vez que llegaba a Walmart, una sombra lo seguía. Los murmullos se hacían más fuertes, y las miradas se llenaban de desconfianza. Diego podía sentir el peso de la expectativa en su espalda. El proyecto, que había comenzado como una chispa de esperanza, se convertía en un terreno minado lleno de riesgos. Una tarde, mientras organizaba unos estantes, Diego decidió enfrentarse a sus compañeros. Se reunió con su nuevo equipo de trabajo en un pequeño despacho, decidido a abordar la situación. Cada uno se veía algo tenso, un silencio incómodo llenaba el aire. «Estamos aquí para hacer algo importante», comenzó Diego. «Pero necesitamos ser un equipo de verdad. Escuché que hay opiniones negativas sobre el proyecto y quiero saber cuáles son. Si esto va a funcionar, debemos construir confianza, no solo entre nosotros, sino también en la comunidad». Fue Juan, un compañero de trabajo que siempre había sido escéptico, quien levantó la voz. ¿Y si fallamos? ¿Y si invertimos en esto y no hay resultados? No quiero que nos despidan porque, Diego interrumpió, su corazón latiendo con fuerza. No se trata de tener miedo a fallar. Se trata de tener la valentía de intentarlo. Si no lo hacemos, entonces ya hemos fallado. ¿Qué mejor resultado podemos darles a nuestra comunidad que el de intentarlo? Algunos compañeros comenzaron a mirar hacia abajo, reflexionando las palabras de Diego. Unos pocos asintieron, parecía que comenzaban a ver claridad en medio de la confusión. Después de la reunión, Mariela se acercó a Diego. Podrías haberlo manejado de otra manera, pero lo hiciste desde el corazón. Eso es lo que la gente necesita ver. Justo cuando Diego comenzaba a sentirse optimista, recibió un mensaje en su teléfono. Era una invitación a una reunión especial con el director general. La ansiedad se apoderó de él de nuevo. ¿Era una oportunidad para presentar el proyecto ante más altos mandos, o una señal de que estaba en problemas? La incertidumbre lo aturdía. ¿Estaba preparado para enfrentar lo que esto significaba? Mientras navegaba por los pasillos de Walmart, sintió que la sombra que lo acechaba se hacía más intensa. ¿Qué estaba dispuesto a arriesgar para darle a su proyecto la oportunidad de brillar? La lucha apenas comenzaba, y Diego sabía que debía estar listo para lo que viniera. Diego se sentó en su escritorio, su mente dando vueltas como una ruleta. No podía evitar pensar en la reunión. La invitación del director general llenaba su corazón de dudas, pero también de una chispa de adrenalina. Lo miró, el vívido logo de Walmart en la pantalla de su computadora, y pensó en cómo había llegado hasta aquí. «Diego, tienes que prepararte», murmuró para sí mismo, intentando ahogar la inseguridad que lo invadía. Mientras organizaba los papeles sobre su mesa, recordó la luz en los ojos de los niños de su comunidad cuando hablaban de la nueva biblioteca. Esa imagen reavivó algo dentro de él. No era solo un proyecto, era una oportunidad de cambiar vidas. La tarde comenzaba a oscurecerse cuando Diego, decidido, se dirigió al salón de conferencias. Las luces parpadeaban intermitentemente, como si la sala misma estuviera nerviosa. Tomó una respiración profunda y empujó la puerta. El director general, Fernando, se hallaba en la cabecera de la mesa, rodeado de altos ejecutivos. Sus miradas serias lo hicieron sentir pequeño, como si estuviera en un tablero de ajedrez y solo un peón. «Gracias por venir, Diego», dijo Fernando, su voz profunda resonando en la habitación. «Hemos estado revisando tu propuesta, y es tiempo de que lo presentes al consejo». Diego asintió, sintiendo que el tiempo se detenía. Este era el momento. «Me gustaría compartir no solo los números, sino también el impacto que podemos tener», comenzó, su voz entrecortándose por la emoción. Con cada palabra, proyectaba imágenes de sonrisas y corazones llenos de esperanza. Mientras hablaba, notó expresiones escépticas entre algunos ejecutivos. Uno de ellos, Carlos, levantó una ceja. «Entendemos tu pasión, pero nos preocupa la viabilidad financiera. ¿Qué nos garantiza que esto no será solo un gasto?» El corazón de Diego se aceleró.
Porque invertir en la comunidad no solo es hacer el bien, sino también puede ser rentable, respondió con firmeza. Las personas desean comprar donde sientan que su inversión ayuda. Imaginen ser parte de algo más grande. A medida que avanzaba en su presentación, hubo murmullos en la sala. Había temor, sí, pero también una chispa de interés. Mariela, que lo observaba desde la esquina, le sonrió con la esperanza reflejada en sus ojos. De repente, el ambiente cambió. Fernando hizo una seña para callar a todos. Diego, me gusta tu enfoque. Pero quiero que estés preparado. Algunos de estos directivos ya tienen decisiones tomadas. No será un camino fácil, advirtió. Lo sé, respondió Diego, sintiendo la presión del momento. Pero estoy dispuesto a pelear por ello. Las comunidades en las que operamos necesitan este apoyo más que nunca. Y eso debe ser nuestra prioridad. El silencio se apoderó del salón, y de repente no fue solo un grupo de ejecutivos decidiendo. Era un principio de cambio que comenzaba a germinar. Sin embargo, el camino seguía lleno de espinas, pues de repente, el nombre de Juan bajo la voz de quienes lo rodeaban resonó como un eco distante. Algunos hablaban entre sí, moviendo las manos con nerviosismo. «¿Pero Diego, realmente quieres abrirte a esto?» Diego sintió que un peso pesado caía sobre él, y entonces, la voz de uno de los altos directivos interrumpió sus pensamientos. «¿Qué pasa si no logras obtener el apoyo que necesitas? ¿Estás preparado para el rechazo? Esto podría repercutir no solo en tu carrera, sino en toda tu vida». Las palabras dejaron un eco en su mente. En ese instante, Diego comprendió que todo era un riesgo, pero solo habría recompensa si se atrevía a soñar. Y en su corazón, las voces de la comunidad resonaban, llenas de esperanza. Mientras la reunión concluía, Diego agradeció a todos y salió sintiendo que el aire fresco lo golpeaba. Su mente no podía dejar de dar vueltas. Lo que no sabía era que esa noche, el verdadero desafío lo aguardaba. Un mensaje de Mariela lo haría tambalearse. «Diego, hay algo más que necesitas saber. Te he estado guardando un secreto». Y con esa revelación, la sombra que había estado acechando comenzaba a tomar forma. Diego quedó paralizado frente a la pantalla de su teléfono, la vibración de la notificación resonando en un rincón de su mente. ¿Qué secreto podría tener Mariela que cambiaría todo?, se preguntó, mientras la inquietud se transformaba en un torbellino de emoción y miedo. Sus dedos temblorosos presionaron el botón para abrir el mensaje. Diego comenzaba: «No puedo seguir ocultándolo. Este proyecto, lo que estás buscando hacer, va más allá de solo dinero. Juan está involucrado y quiero que sepas la verdad». La mención de Juan hizo que el corazón de Diego se detuviera un instante. Juan, su amigo de la infancia, había estado al lado de Diego en muchos aspectos de su vida. ¿Qué tiene que ver Juan con todo esto?, pensó, mientras la ansiedad empezaba a apoderarse de él. Anda a la reunión, pero ten cuidado. Hay cosas que no son lo que parecen. Confía en mí, por favor, concluía el mensaje, y la fría tensión se instaló entre él y el mundo exterior. Mientras caminaba por las calles iluminadas de la ciudad, la mente de Diego viajaba entre recuerdos. Pensó en cuando él y Juan soñaban con cambiar su comunidad, jugando en la plaza, con risas resonando en el aire. Sin embargo, también recordaba las luchas que habían enfrentado, el dolor por la pérdida de su hogar y la lucha por sobrevivir. El eco de su voz resonaba en sus oídos: «Siempre hay una forma, hermano». Siempre el camino a casa se sentía más largo de lo habitual. Diego necesitaba claridad. Manos sudorosas sostenían su teléfono mientras contemplaba obtener respuestas de Mariela. Sin embargo, decidió, primero debía conseguir a Juan. Cuando finalmente llegó a su apartamento, se despojó de la chaqueta, dejando las preocupaciones a un lado. Con determinación, revisó su lista de contactos y marcó el número de Juan. Los tonos de marcado se sintieron como una eternidad, atragantando sus pensamientos. Justo cuando estaba a punto de colgar, una voz familiar llenó el silencio del teléfono. «Diego, ¿qué pasa?», preguntó Juan, con un tono que mezclaba sorpresa y preocupación. «Necesito hablar contigo». «Es sobre el proyecto y Mariela», dijo Diego, sintiendo que su corazón latía con fuerza. Hubo una pausa.
¿Mariela? ¿Qué tiene que ver ella en esto?, cuestionó Juan, como si pudiera presentir que algo más profundo se avecinaba. Decidieron encontrarse en un pequeño café oriental que frecuentaban. La calidez del lugar ofrecía un respiro, pero la tensión en el aire era palpable. Diego observaba los ojos de Juan al acercarse, buscando respuestas. La conversación comenzó con lo más simple, pero pronto se adentró en aguas más profundas. Juan, Mariela me dijo que tú estás involucrado en algo que puede afectar el proyecto. ¿Qué es lo que no me has contado?, preguntó Diego, directo, mientras el café humeante entre ellos parecía congelar el tiempo. Juan tomó una respiración profunda, sus ojos bajando hacia la mesa. Diego, no quería preocuparte. Hay personas que no han tomado bien la idea de la biblioteca. Y podría haber repercusiones. Siento que estamos caminando por un campo minado. Diego sintió como si el mundo se desafiara a su alrededor. Las palabras de Juan resplandecían como luces rojas en su mente. ¿Qué tipo de repercusiones? No voy a retroceder, Juan. Esto es más grande que nosotros. La mirada de Juan se encendió. Lo sé, pero hay más en juego aquí, más de lo que imaginas. La tensión en sus voces crecía, un caldo de emociones y verdades ocultas. Diego sintió que necesitaba saber más. ¿Qué estás diciendo?, murmuró, el miedo y la valentía entrelazándose en su corazón en ese instante. Con el mundo girando en torno a ellos, Juan finalmente prosiguió. Hay alguien en la empresa, alguien que no solo deseará detener esto, sino que podría tener conexiones que nos pondrían a todos en peligro. Diego tragó saliva, sabiendo que la oscuridad que acechaba a su alrededor no solo estaba en el aire sino también a sus pies. La declaración dejó una atmósfera pesada y fría, como si un nuevo ciclo de lucha estuviera a punto de comenzar. Diego, tenemos que estar preparados. Este secreto puede cambiarlo todo, concluyó Juan, antes de que una figura destacada apareciera en la puerta del café. Sin dar tiempo a reaccionar, Mariela entró, sus ojos atravesando la habitación y posándose sobre Diego, su rostro reflejando una inquietante mezcla de determinación y temor. Diego, no me esperaba verte aquí. Hay algo más que debo decirte, comenzó, pero una sombra de duda cruzó su rostro al ver a Juan. Y así, con 3 corazones latiendo violentamente en el aire, el increíble desafío que estaban por enfrentar comenzaba a tomar forma. ¿Serían capaces de enfrentar la oscuridad que los acechaba? Mariela tomó una respiración profunda, la angustia inscrita en sus rasgos, como si cada palabra que estaba por pronunciar pudiera desatar una tormenta. Diego observaba su rostro, pasando del temor a la determinación. El sueño de la biblioteca, de la comunidad, parecía temblar al borde del abismo. Necesito que me escuches, comenzó, su voz ahora firme. Lo que descubrí sobre Juan y la empresa. No es solo que algunos se opongan al proyecto. Hay involucrados intereses que quieren que fracase. Algo está en juego que va más allá de nuestra visión. Diego sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Cómo lo sabes, Mariela? ¿Qué has visto?, preguntó con el corazón acelerado. Investigué y lo que encontré me dejó helada. Hay contratos oscuros, promesas a espaldas de los involucrados. Juan, podrías estar en más peligro del que crees, dijo, dirigiéndose a él ahora. La mirada de Juan se oscureció al escuchar sus palabras, como si un velo se hubiera levantado. ¿Qué tipo de contratos? Ella se inclinó hacia adelante, la urgencia de la situación envolviendo el ambiente. Hay una conexión que los une, algo que puede dañar a tu familia, Diego. Gente que no se detendrá ante nada. El silencio quedó suspendido entre ellos, como un aliento contenido, una realidad que amenazaba con descompensarlos. Diego se pasó nerviosamente una mano por el cabello. ¿Qué crees que quieren? ¿Por qué arriesgarían tanto? Bajo este proyecto hay una oportunidad de negocio enorme. Pero para otros, significa perder poder y control. Van a querer asegurar que nuestro sueño nunca vea la luz, dijo Mariela, cada palabra pesando como plomo. Diego sintió como si la sala se encogiera alrededor de ellos. Mientras la figura de Mariela se oscurecía por las sombras que se cernían sobre el futuro de la biblioteca, una ira ardiente empezaba a gestarse en su interior. No dejaré que nos paralicen.
No puedo permitir que nuestro sueño se destruya de esa manera. Juan lo observó, un reflejo de la lucha interna que ambos enfrentaban. Diego, necesitas estar consciente de las consecuencias. Hacer esto podría afectarte a ti y a todos a los que quieres. Pero no podemos permitir que nos detengan. Debemos actuar. En aquella incertidumbre, se hizo silenciosa una promesa entre ellos. Un juramento de lucha y resistencia que resonaría más allá de cualquier amenaza. Entonces, haremos un plan. Sabemos que no podemos hacerlo solos, dijo Diego, asumiendo su papel de líder gobernado por la pasión y un deseo irrefrenable de justicia. Mariela asintió, y Juan se acercó un poco, la tensión inicial entre ellos suavizándose. ¿Qué sugieres?, preguntó Juan, ahora dispuesto a ser parte activa de la solución. Primero necesitamos pruebas de lo que está pasando, pruebas que lleven a un alto nivel. Quiero hablar con alguien que tenga información directa. Quizás algún antiguo colega que trabajó en la compañía que se opone a la bibliotecaria. Mariela se iluminó. Eso podría funcionar. Y también, quizá podamos utilizar redes de apoyo comunitarias para darle voz a lo que estamos haciendo. Hacer ruido sobre nuestro proyecto. Poner presión. Sí, y podría ser el momento de movilizar a la comunidad. Si mostramos que estamos juntos, nadie se atreverá a detenernos, añadió Diego, una chispa de esperanza haciendo eco en sus palabras. Pero antes que el optimismo completamente iluminara la habitación, el sonido de la puerta abriéndose hizo que todos volvieran su mirada hacia la entrada. Un hombre alto y enérgico, con una chaqueta de cuero y un aire de seguridad, surgió de las sombras. Su expresión era grave. ¿Diego? ¿Mariela? Juan, preguntó, y la forma en que pronunció sus nombres cargaba tanto miedo como reconocimiento. Necesitamos hablar sobre ellos. Y no van a esperar mucho más. Diego sintió que su corazón latía con fuerza. Sabía que en ese momento, el juego había cambiado nuevamente. Algo grande se estaba acercando y no tenía idea de lo que eso significaba. Las sombras que se cernían sobre ellos estaban más cerca de lo que pensaban. ¿Serían capaces de soportar la presión que venía? La respuesta estaba a punto de ser revelada, y nada podía prepararlos para lo que iba a suceder. La mirada del hombre extraño se fijó en Diego con una intensidad casi palpable. Era como si pudiera ver a través de él, como si supiera exactamente lo que estaba en juego. Me llamo Santiago, explicó, su voz resonando con la gravedad de un secreto compartido. Trabajé antes con algunos de los involucrados. He estado siguiendo su trayectoria. Necesito que entiendas que esto es serio. Mariela se estremeció, sintiendo que la amenaza sujetaba sus hombros. ¿Qué sabes de ellos, Santiago?, preguntó con un tono que buscaba respuestas pero también desafiaba el temor. Ellos son implacables. Han logrado cerrar puertas antes. Si tu proyecto avanza, perderían mucho más que simplemente un contrato. Podrían perder su poder en la comunidad. Santiago miró a cada uno de ellos, su expresión serena contrarrestando la creciente inquietud en la habitación. No se detendrán ante nada. Tienen recursos, conexiones. Pero lo que están haciendo es ilegal, y más importante aún, moralmente cuestionable. ¿Cómo sabes esto?, murmuró Diego, su mente procesando la revelación. La angustia comenzaba a mezclar miedo con una chispa de determinación. Recibí algunos documentos filtrados de un antiguo socio, continuó Santiago. No puedo dar más detalles. Pero lo que vi me aterró. Tienen un plan que involucra más de lo que podemos imaginar. Sus palabras eran pesadas, como un hacha que caía en un silencio tenso. Juan apretó los puños. Entonces, ¿qué podemos hacer? No podemos dejar que nos intimiden. Su voz temblaba entre el miedo y la frustración. Necesitamos reunir pruebas sólidas y actuar rápido, respondió Santiago. Hacer público el asunto podría ponerlos contra la pared. Ellos esperan que tengan miedo y se echen atrás. Pero al instante en que la comunidad vea lo que está en juego, podría cambiar la perspectiva. No estarán dispuestos a arriesgar toda su reputación. Mariela sintió que el fuego en su pecho ardía más intensamente. Pero, ¿cómo hacemos eso? No tenemos tiempo.
Si ellos están viendo nuestros movimientos, cualquier paso en falso podría ser el último. Y había un eco genuino de preocupación en su tono. Ese último paso podría ser absolutamente devastador. Santiago tomó aire, preparándose para compartir lo que había estado dispuesto a ocultar. Conozco una reunión que están organizando esta semana. Este será un momento crítico, donde se discutirán decisiones sobre el futuro de los proyectos en la comunidad. Si logramos infiltrarnos, podríamos escuchar todo lo que dicen. Diego se sintió electrizado con la idea. Eso puede ser nuestra oportunidad. Pero necesitamos un plan, y rápido. El líder en él se manifestaba con más fuerza que nunca, la voz resonando con esa fe que ya había comenzado a formar un lazo entre ellos. Podemos organizarnos, hacer que algunos amigos de confianza se pongan en la escena. Pero debemos ser cautelosos. Mientras menos sepan sobre nosotros, más fácil será. Santiago observó a cada uno, asegurándose de que comprendieran la magnitud del riesgo. Voy a hablar con algunos de mis contactos en la comunidad, dijo Mariela, su voz clara como el cristal. Si logramos unir nuestras voces, entonces no podrán ignorarnos. Juan asintió, ya imaginando cómo cada paso podría fortalecer su causa. No podemos dejar que nos dividan. Esto es por todos nosotros. Sin embargo, una oscuridad se cernía cerca y un frío caló por los huesos de Diego. Pero, ¿y si no funciona? ¿Y si callan nuestras voces antes de que tengamos la oportunidad de gritar? Santiago lo miró fijamente, su mirada llena de un pragmatismo que solo alguien que ha estado en el fuego sería capaz de tener. ¿Y si no lo intentamos? Entonces habremos perdido antes de empezar. Las palabras resonaron en Diego. Su corazón palpitaba, mientras la realidad de lo que tenían que enfrentar se desplegaba ante ellos como un mapa incierto. En ese momento, el sonido de un teléfono vibrando rompió el tenso silencio. Mariela sacó su celular, frunciendo el ceño al ver el nombre de la persona que llamaba. Era Juan, su hermano, conocido por tener un carácter cauteloso. Espero que no me diga que desista, pensó, contuvo la respiración y respondió. I'm sure of the storm that was brewing on the other side of the line. ¿Juan? Mariela, tenemos que hablar. Revelaciones en la reunión, hay algo más grande de lo que pensamos. Necesitas saberlo antes de seguir adelante. La voz temblorosa del hermano resonó con una alarma que encendió la preocupación en todos ellos. La inquietud se instaló en el aire, como una sombra que se extendía. Lo que estaban a punto de descubrir podría cambiarlo todo y el tiempo se les estaba acabando. Diego sintió que el aire se escapaba del cuarto al escuchar las palabras de Mariela. La ansiedad le atenazaba la garganta, y sus pensamientos giraban como un torbellino. ¿Qué más puede haber, Juan?, preguntó Mariela, mientras sus dedos se cerraban sobre el teléfono con nerviosismo. Solo es una pista, algo que escuché en un encuentro a puerta cerrada. Hay más personas involucradas en esto de lo que suponemos. Gente poderosa. No solo hablo de ellos, sino de otros que te sorprenderían, respondió Juan, su voz volviéndose más firme. Tienes que saber que hay un juego mayor en marcha, y las vidas de muchos podrían depender de lo que descubramos. La frase de su hermano se adhirió a la piel de Mariela como un sudor frío. Miró a sus compañeros de lucha. ¿Entendido? Esto es más profundo de lo que pensábamos. Tenemos que reunirnos y escuchar lo que Juan tiene que decir. Santiago asintió, su mirada llena de preocupación y propósito. Si hay más involucrados, esto cambia las cosas. Necesitamos planear la infiltración. ¿Podrías hacer que él venga aquí? Sí, voy a pedirle que venga, dijo Mariela, dejando la ansiedad de lado por un momento. La adrenalina comenzaba a fluir en sus venas, cada un latido impulsando su determinación. No podemos permitir que se tomen nuestras vidas y sueños. Esto se expresó y ahora debemos actuar. Mientras colgaba, el silencio del cuarto se llenó de una mezcla de esperanza y terror. Juan llegó poco después, su rostro pálido y sudoroso. Esto es más complejo. En la reunión, escuché hablar de una inversión que podría amenazar proyectos comunitarios enteros, no solo el tuyo, Mariela. Ellos están en contacto con instituciones que no dudarían en aplastar cualquier resistencia.
La revelación golpeó a todos como un puño. ¿Cómo podemos luchar contra eso?, murmuró Diego, mirando a Santiago en busca de respuestas. Es importante que entendamos su estrategia. Ellos tienen algo que nosotros no, el conocimiento de sus movimientos. Pero lo que no saben es que estamos listos para enfrentarlos. Con lo que Juan escuchó y la evidencia que tenemos, podríamos desmantelar sus planes desde adentro. Pero necesitamos ser estratégicos, respondió Santiago con fuego en su voz. Apoyemos a nuestra comunidad, exclamó Mariela. Si levantamos nuestras voces, si unimos fuerzas, si logramos que la comunidad se sienta amenazada, la revuelta podría ser nuestra mejor defensa. Tendríamos que hacer que se den cuenta de lo que está en juego, interrumpió Juan. Los tres amigos intercambiaron miradas de determinación. Era claro, el tiempo era corto, y sus pasos debían ser certeros. Debemos buscarlos entre sus aliados y hacerles saber que apoyamos la confrontación, sugirió Diego. Pero también debemos actuar rápido. No hay tiempo para perder. De repente, la alarma de un coche resonó afuera. Un vehículo negro se detuvo frente a la casa, provocando una oleada de tensión entre ellos. Santiago se acercó a la ventana, los nervios expandiéndose como fuego. ¿Quién se atreve? ¿Qué pasa?, preguntó Mariela, su pulso incrementándose. Parece que hay gente observando, tal vez ellos están más cerca de lo que pensamos, murmuró Santiago, su voz tensa mientras su corazón latía más rápido que antes. Tenemos que salir de aquí. No podemos arriesgarnos a ser todos atrapados, aseguró Diego, su mente funcionando al máximo. Mariela tragó saliva. ¿Pero y si se llevan a alguien? ¿Qué pasaría si nos descubren antes de tener la evidencia que necesitamos? El miedo era palpable, pero más que nunca, el deseo de luchar se avivó. Santiago se volvió hacia ellos y dijo con firmeza, no hay vuelta atrás. Cuando salimos, debemos ser invisibles. Nuestro momento es ahora. Y si esto es un juego del que somos parte, que se prepare, porque vamos a ganar. Con un plan en mente y el corazón latiendo fuertemente, todos se prepararon para salir. Pero mientras se movían hacia la puerta, Diego sintió una punzada en su estómago. ¿Estamos realmente listos para lo que venga? ¿Estamos listos para desafiarlos? Mariela lo miró, sus ojos brillando con decisión. No hemos llegado hasta aquí para rendirnos. Si obtenemos lo que necesitamos, podemos cambiarlo todo. Debemos intentarlo. La comunidad cuenta con nosotros, y no nos rendiremos. Mientras cruzaban la puerta, un ruido sordo resonó en la distancia. Una puerta se cerró con un golpe y las luces de un coche brillaron en el camino, iluminando sus rostros. El momento de verdad se acercaba, y con él, un peligro desconocido en un instante. Una sombra avanzó hacia ellos desde el camino, y Diego sintió que su respiración se cortaba. Lo que estaba a punto de comenzar podría ser la batalla que jamás imaginaron. ¿Qué viene ahora? ¿Estamos listos para enfrentarnos a nuestro destino? En medio de la incertidumbre, la respuesta se escabullía, dejando en el aire apenas un eco. La sombra en el camino se acercaba, y el latido del corazón de Diego resonaba en su cabeza. Las luces del coche negro brillaban intensamente, resaltando las líneas tensas en el rostro de sus amigos. Ese era el momento que habían estado esperando, pero la duda empezaba a arder en su pecho. ¿Deberíamos escondernos?, susurró Mariela, sus ojos grandes llenos de preocupación. No, no si queremos luchar, respondió Santiago, aferrando su mano con fuerza. Debemos estar listos para enfrentar cualquier cosa que venga. Hicieron una pausa y miraron hacia el vehículo, notando cómo la puerta se abría lentamente. Una figura se deslizó hacia ellos, y Diego pudo ver que no era más que un hombre en un traje oscuro, con una actitud que emanaba seguridad. El hombre inspeccionó el lugar antes de fijar su mirada en ellos. «¿Diego, Mariela y Santiago?», preguntó, su voz profunda como un trueno que retumbaba en el aire tenso. El corazón de Diego se detuvo un instante. Sabía que debería haber miedo, pero en su lugar una chispa de desafío encendió su interior. «¿Quién eres y qué quieres?», replicó, forzando su voz a mantenerse firme. El hombre sonrió, pero no era una sonrisa amable. «Soy el que les ofrece una alternativa».
Vengo de parte de aquellos con quienes están a punto de meterse. Quizás deberías reconsiderar el camino que han elegido. Mariela intercambió miradas con Santiago y Diego. La tentación de escuchar lo que el hombre tenía que decir era fuerte, sin embargo, sabía que no podían dejarse desviar. Nosotros no tenemos miedo. Sabemos que la comunidad está en juego y no vamos a retroceder, respondió, su voz firme. Eso es lo que todos dicen al principio, dijo el hombre, cruzando los brazos. Ustedes no comprenden la magnitud de lo que están enfrentando. Los poderosos no se detendrán ante nada. Pueden perder más de lo que imaginan. Santiago, sin inmutarse, dijo, estamos dispuestos a arriesgarlo todo. Si nuestras voces pueden hacer una diferencia, lo haremos. Así que si tienes un mensaje, dilo pronto, no estamos aquí para negociar. El hombre parecía evaluarlos, y Diego se sintió como un insecto bajo su lupa. En su interior, un torrente de sentimientos lo invadía, ¿y si realmente era más de lo que podían manejar? Pero antes de que pudiera hundirse en la duda, Juan apareció nuevamente a su lado. «Espera», gritó Juan, asomándose tras el hombre. «No estamos aquí para escuchar amenazas. ¿Por qué no nos dices de una vez qué sabes?» El hombre se mostró impresionado por la súbita aparición. «Escuchen, no estoy aquí para hacerles daño, simplemente les advierto, ustedes se creen héroes, pero lo que llevan en sus manos podría traer represalias. Antes de que se lancen al abismo, consideren la posibilidad de unirse». «¿Unirnos? ¿A ustedes?» Mariela se rió con desdén. «Lo único que suena es a manipulación. No vamos a dejar que nos asusten». ¿Asustar? No, no, protéjanse del daño real. Les puedo ofrecer información que podría mantener a sus seres queridos a salvo. La mirada en sus ojos expresó que las palabras eran sinceras, incluso de algún modo, una súplica. Diego sintió que la realidad se tambaleaba ante él, mientras los pensamientos luchaban por asentarse. ¿Qué estaban dispuestos a arriesgar por su causa? «Y si no queremos tu ayuda», dijo, su voz un rugido suave. «No me crean. Solo piensen bien en lo que harán. El tiempo es oro, pero en este caso, está en sus manos». Con esas palabras, el hombre retrocedió lentamente hacia su vehículo, dejando una estela de preguntas en el aire. Diego miró a Mariela y a Santiago, esperando respuesta. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Diego, sintiendo la presión crecer en su pecho. La incertidumbre seguía acechando, y la oscuridad del futuro parecía más espesa que antes. «Debemos actuar ahora», dijo Santiago, su mirada aferrada a la noche. «No podemos permitir que el miedo nos controle. Si hacemos esto, debemos hacerlo juntos, sin vacilaciones». Pero en el fondo de su ser, Diego aún se cuestionaba si el camino que habían elegido era realmente el correcto. ¿Estaban sobreestimando su capacidad para cambiar las cosas, o había algo más en juego que no podían ver? Una ráfaga de viento cortante los sacudió, como si la noche misma les advirtiera. Diego tragó saliva, y en ese instante, comprendió que todo lo que habían construido estaba a punto de ser puesto a prueba. Mientras avanzaban por el camino, un sonido distante retumbó en el aire, el eco de un futuro incierto. ¿Estaban listos para enfrentarlo? Las sombras del juego solo comenzaban a desenmascararse, y ellos apenas estaban por descubrir su verdadero rol en este tablero de ajedrez. Diego se sintió como si el suelo temblara bajo sus pies. Había llegado hasta aquí, y desafiando cada obstáculo, enfrentando voces que trataban de decirle que retrocediera. Pero lo que la vida le había enseñado era que las cosas valiosas nunca se lograban sin sacrificio. La noche estaba en pleno apogeo cuando decidió que no podían esperar más. Junto a Mariela y Juan, se adentró en el camino hacia el encuentro que marcaría el rumbo de su proyecto. «Esto es más grande que nosotros», repitió, sintiendo que esas palabras resonaban en el alma de cada uno. Santiago había dado el primer paso hacia el infiltrarse en la reunión donde se discutirían los planes de aquellos que deseaban destruir su sueño. La adrenalina pulsaba en sus venas. ¿Estaban realmente listos para conocer la verdad? Diego sabía que debían estar preparados, no sabían a lo que se estaban enfrentando. El clamor de voces resonaba en la sala del hotel donde se celebrarían las negociaciones.
Con los corazones latiendo con fuerza, se escondieron tras una cortina. Los ojos de Diego se posaron en los rostros de los ejecutivos, algunos que conocían, otros que eran completamente desconocidos. La tensión en el aire era palpable y, sin embargo, había algo eléctrico en el desafío que estaban a punto de asumir. Mientras escuchaban las conversaciones, una mezcla de preocupación y determinación inundó cada rincón de su ser. «Necesitamos pruebas de sus tratos sucios», susurró Mariela. «Si logramos sacarlas a la luz, la comunidad vería quiénes son realmente esos líderes». Diego asintió, cada palabra de Mariela resonaba como un eco en su corazón. Pasaron horas, sus esfuerzos concentrándose en capturar cualquier información que pudiera servirles. La conversación giró en torno a un nuevo proyecto secreto que podría poner en jaque a sus planes. «No vamos a dejar que ese tipo de cambios arruine nuestro control sobre esta comunidad», decía uno de los hombres uniformados. El miedo comenzó a invadir a Diego, pero también una fuerza renovadora. Eran un grupo, luchando por lo que creían. Cuando llegó el momento de salir, la tensión fue intensa. Tenían la información que necesitaban. Con cada paso que daban, el peso de lo que habían escuchado presionaba sus hombros. No podían permitir que ese plano oscuro se llevara su sueño de la comunidad. La esperanza renació en sus corazones. En la mañana siguiente, con eso como combustible, se reunieron en el parque comunitario. Diego subió a un pequeño escenario improvisado. La luz del sol dibujaba sonrisas en el rostro de los vecinos que se habían reunido. «No están solos», comenzó, con la emoción ahogándole la voz. «Hoy luchamos por nuestro futuro, por nuestras familias, por nuestra dignidad. Lo que han intentado callar ya no lo haremos más. Juntos, somos más fuertes». Mientras los murmullos se convertían en vítores, Diego sintió como el temor se evaporaba. Aquí estaban, todos unidos, desafiando las sombras que habían amenazado con consumirlos. Se sintió verdaderamente vivo, sintió que el amor por su comunidad lo impulsaba. Sus amigos lo miraban, ellos también creían en el mismo sueño. Con la información que habían reunido, la comunidad decidió actuar. Se organizaron, redactaron cartas, y comenzaron a desmantelar las estrategias de aquellos que deseaban oprimirlos. Diego nunca había visto a su comunidad tan unida. Cada acción, cada máquina de cambio, cada voz alzándose, todo se sentía como una ola de esperanza. Días después, con las pruebas expuestas y las verdades reveladas, los altos mandos de la empresa comenzaron a tambalearse. La comunidad responsable trató de prevalecer, apoyados por noticias positivas que ahora ocupaban las portadas locales. La lucha no terminó, pero hoy empezamos a ver la luz, reflexionó Diego, mientras observaba a su madre sonreír de orgullo. El proyecto de la biblioteca había evolucionado más allá de ser solo un sueño. Se había convertido en símbolo de esperanza. Diego y su comunidad habían creado una marea imparable que no solo transformó su vida, sino a todos los que los rodeaban. Con su barrio resonando de vitalidad, Diego nunca se sintió tan fuerte. Esto es solo el comienzo, pensó con determinación. Mientras la tarde caía, rodeado de su familia y amigos, se dio cuenta que cada sacrificio había valido la pena. La sombra que solía acechar ya no podía ganarles, porque, a partir de ahora, en cada rincón de su comunidad, la luz de la unión brillaría eternamente. Así, con el corazón lleno de gratitud y alegría, supo que nunca dejara de luchar por su gente, porque juntos, lo habían logrado. ¿Y tú, estás listo para ser parte de esta transformación? Suscríbete ahora. No te pierdas las historias que nos inspiran a seguir adelante. Dale un like para animar a la comunidad y comenta con tus sentimientos sobre este final. Comparte este mensaje con 5 amigos que necesitan sentir el poder de la unidad. No esperes ni un segundo más para ser parte del cambio.